Hola a todos y bienvenidos al webinar trimestral de actualización de True Value Investment Gestora, y contamos con Alejandro Estebarán, presidente de la gestora, donde nos actualizará acerca de los principales cambios en las carteras de los fondos gestionados y asesorados por la entidad y la visión macro que generalmente acompaña siempre al inicio de estos webinars. Como siempre, recordamos, podéis dejar vuestras preguntas, no las repitáis, se ven todas y Alejandro las va repasando por orden una vez terminada la exposición que nos trae preparada hoy. Alejandro, un placer como siempre tenerte aquí en Rankia y te dejo con la audiencia. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, como siempre, a Rankia también por ayudarnos a organizar estos eventos trimestrales y sobre todo pues, a los partícipes que vais siguiendo de una forma periódica todo lo que sucede en los fondos y demás. Así que lo que decimos siempre, al final, sin partícipes no habría fondos y no estaríamos aquí. Entonces, siempre tratamos de explicarlo todo de la forma más entendible para que se pueda tener esa visión a largo plazo y sobre todo en momentos volátiles como en la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, el plan de hoy es repasar los principales movimientos que ha habido en las carteras, cuáles son las perspectivas de las principales posiciones, que es lo que va a determinar un poco el futuro de los fondos, y luego habrá preguntas, explicaremos algunas de las nuevas inversiones que hemos hecho y demás, ¿vale? Entonces, bueno, antes de comenzar, siempre ya sabéis que no tenéis que copiar ni son recomendaciones, todo lo que veamos, porque obviamente vamos a hablar de acciones que tiene el fondo y demás, y tenéis que conocer los riesgos de invertir en un fondo o en acciones individuales, de riesgo de mercado, volatilidad y demás, pero nos vemos obligados, obviamente, a explicar con un nivel de detalle elevado las acciones de los fondos y con sus ventajas y también sus desventajas para que el partícipe pues, comprenda el método de inversión y al final que sienta dónde está invertido su dinero, porque el partícipe no es que posea un fondo, posee una cesta de acciones que nosotros seleccionamos en esa función que nos ha delegado el partícipe de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, también las opiniones mías subjetivas que tenga acerca de las compañías, pues puede que se cumplan, puede que no, porque implica hablar del futuro. Y cuando vamos a invertir, pues lo que va a determinar el precio futuro en bolsa de estas inversiones, que va a reflejar luego el fondo, pues depende de la ejecución de la compañía y demás, ¿vale? Entonces, esa parte bastante importante de recordar. Ya nos conocéis en True Value, no necesitamos más presentación. Vamos a hablar ahora principalmente de los 4 fondos. Ya sabéis que a principios de finales del 2021, el último mes, 2 meses, iniciamos el nuevo proyecto de True Value Compounders, enfocado más a empresas de crecimiento y demás. Obviamente es de las temáticas de inversión que peor lo ha hecho en estos primeros 6-9 meses del año, ¿de acuerdo? Así que estamos aprovechando las oportunidades que hay y para el futuro pensamos que no debería influir tanto el sentimiento del mercado como lo que debería determinar la evolución de las compañías, ¿de acuerdo? Nos soléis preguntar también muchos de los seguidores o personas que quieren invertir de Latinoamérica en True Value. Renta 4 habilitó hace poco este email que podéis escribir y abrir cuenta de manera internacional. Muchas personas nos comentan que lo han hecho. Normalmente os van a pedir una prueba de ingresos, un documento que acredite vuestra dirección fiscal y puede que algún documento adicional de identidad y demás, pero bueno, es un poquito más de papeleo, pero se puede hacer para aquellas personas que estén interesadas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver los principales fondo por fondo, ¿de acuerdo? True Value más o menos en este año pues acumula una caída del 21, en 2018 también tuvimos un año malo, pero luego a cambio vinieron 3 años bastante buenos. Y esto no sé si se puede predecir de antemano o no, pero de las valoraciones que partimos ahora pues son bastante interesantes, como las que había en 2018 o mejores en muchos casos, y una cartera, yo pienso, de más calidad, con mejor perspectiva a largo plazo. Ya sabéis que siempre que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero el fondo ha ofrecido esta rentabilidad neta acumulada superior al 100% desde su inicio, ¿de acuerdo? Y tenemos este objetivo que es de rentabilidades de doble dígito que se han cumplido en 7 de los últimos 9 años. No sabemos cómo acabará el año, probablemente sea de forma negativa, pero ya ha habido
un de-rating o una caída bastante importante de muchos activos en bolsa para reflejar el tema de la macroeconomía, de la inflación, los miedos a la recesión, que ahora vamos a tratar y a ver con algo de información bastante interesante. True Value Small Caps, obviamente, es lo que comentamos cuando lanzamos los fondos. No se pueden esperar esta clase de rentabilidades del 2020 al 2021 y siempre se va a comportar de una forma más volátil que True Value. Entonces, es lógico que en momentos difíciles de mercado haya bajado un 30%. Índices como el Russell 2000 han bajado también en torno a un 30% y pues estamos aprovechando las oportunidades que hay en esta clase de compañías pequeñas y la volatilidad de cara al futuro también debería seguir siendo más elevada y también comentaremos ahora algunas de las principales posiciones. Luego, True Value Compounders, en el mes y algo que estuvo en 2021 tuvo una rentabilidad positiva. Este año pues también es lo que comentábamos. Cualquier inversor que invierta pues tiene que conocer que la volatilidad normalmente es superior a la de True Value, por eso la bajada es mayor. Tiendan a ser compañías más sensibles por sus características de crecimiento, especialmente a los tipos de interés y a la inflación. Lo que pasa es que ahora muchas de las compañías que componen este fondo están a valoraciones que consideramos muy atractivas. O sea, tenemos muchas compañías en cartera a PER 15, PER 10, que están creciendo sus beneficios a ritmos del 25%, del 15% anual. Entonces, pensamos que puede ser así los próximos 3-5 años. Esto implica que muchas de estas compañías van a doblar o van a triplicar sus beneficios. Entonces, el mercado debería reflejar eso. Y si encima vuelven al múltiplo al que deberían estar, pues mayor es todavía el potencial de revalorización, ¿de acuerdo? Entonces, es una situación curiosa la que se está dando. Y muchas de estas compañías no son cíclicas, son buenos negocios y en el momento en que doblen beneficios, si tú estás comprando algo ahora PER 15 y pasa a estar a 7 veces beneficios, pues hombre, es un precio bajo, independientemente de que los tipos de interés estén al 3 o al 4% o al 1 o al 2, que el mercado normalmente debería reflejar. Entonces nosotros nos seguimos enfocando pues en esa generación de valor y que sigan creciendo, que sigan aumentando su valor y en 3-5 años pues pensamos que es como una olla a presión, lo hemos explicado muchas veces, donde a base de crecer los beneficios, pues no queda otro remedio al mercado, por así decirlo, que refleje ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, a 6 meses, 1 año, 2 años incluso es un plazo demasiado corto. Entonces, por eso, desde siempre en todos los fondos, os habéis escuchado muchas veces, invertid un dinero que no os vaya a hacer falta a corto plazo. Además, recomendábamos 3 años o 5 años. Yo incluso en True Value Small Caps o True Value Compounders, por su componente más volátil y demás, pensamos que lo lógico es 5 años al menos. En fondos como True Value, quizás True Capital, que tienen un perfil un poquito más conservador, o bastante más en el caso de True Capital por el perfil de las compañías y demás, pues quizás puede ser un poquito inferior el plazo, pero nunca inferior a 3 años. Entonces, lo que explicamos es decir, oye, pues hay que darse 5 años de plazo y luego evaluar su inversión. Que a la gente no está contento con tu inversión o cómo ha ido True Value, pues perfectamente, desinvierta, busque otra alternativa y demás, ¿vale? Pero sí que recomendamos eso, porque si no, lo que suele pasar al inversor es que va buscando modas. Va diciendo, pues se ha puesto de moda los fondos de materias primas, los de petróleo, que si los fondos de energía. El año pasado eran los de tecnología y vas saltando de una a otra y lo que vas acumulando son correcciones en cada una de esas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la gente que a lo mejor invirtió, yo qué sé, en 2017, que había subido bastante True Value, estaba en 16 euros por acción, pues bueno, ahora está en 22, que no está mal, teniendo en cuenta que ha habido una corrección de mercado y que hace nada estaba en 26, pues para los últimos 5 años de una rentabilidad, y eso que se ha invertido en un momento que no es tan aconsejable porque ha subido bastante, ¿de acuerdo? Y en el caso de True Capital ha tenido el mejor comportamiento de los 3, obviamente, porque es un poco lo que explicábamos. Es un fondo que tiene un objetivo de rentabilidad más reducida, ¿vale? Por el perfil muchísimo más conservador de las compañías que hay, por esa cartera más diversificada, de bajos costes y demás. Entonces, ahora se van a cumplir 2 años, acumula más o menos una rentabilidad del 20 y algo %.
lo cual anualizado pues es en torno al 9 o así, que está en el rango más bien alto de lo que habíamos prometido, o bueno, no prometido, sino el objetivo de rentabilidad que había. Y eso teniendo en cuenta que ha habido una caída de mercado pues importante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la parte de los mercados, porque siempre nos soléis preguntar bastante cómo vemos la bolsa, qué perspectivas hay a futuro y demás. No sabemos lo que va a hacer en 6 meses, un año, en 3, 5 años es probable que esté a un nivel superior del que está en la actualidad, porque así nos lo dice la historia. Y algunos de los riesgos que han tenido bastante peso estos últimos meses en el mercado pues se están disipando. Hay un miedo muy importante a la recesión. De hecho, en Estados Unidos técnicamente ya ha sucedido porque ha habido 2 trimestres de contracción económica y estos son las búsquedas, curiosamente, en Google del término recesión, que suele coincidir con los valles de mercado. Cuando todo el mundo está con mucho miedo porque la economía está mala y hay malas noticias en los medios y demás, pues es luego cuando los mercados tienden a hacerlo bien. En lo peor del COVID, pues vemos que hubo ese pico de búsquedas o de interés por parte de la población en general. En 2011 incluso también y ahora pues en 2022. Otro miedo es obviamente la inflación. Este es un dato reciente del petróleo del WTI de Texas. Vemos como ya ha bajado a un nivel inferior a donde inició el conflicto entre Rusia y Ucrania y está a niveles de octubre del año pasado, cuando la gente estaba pues, totalmente tranquila, las valoraciones en las bolsas eran más altas y demás. Entonces, la energía era uno de los componentes que estaba teniendo más peso en la inflación, ¿vale? Porque otros componentes ya están bajando. O sea, si buscáis datos, por ejemplo, hablábamos hace unas cuantas reuniones del tema de los automóviles usados. Está bajando significativamente el precio. El tema del problema de los microchips también está bajando. El tema de los costes de transporte también está bajando. Ahora veremos alguna gráfica. El tema de la energía. La energía está bastante correlacionada con el coste de los alimentos. Entonces, cuando baje el coste de energía, el coste de los alimentos debería bajar. Sí que es verdad que en Europa va un poco más lento por toda la situación o todo el caos que se dio con el tema del gas ruso y todo esto, ¿vale? Pero hoy mismo estaba viendo en el Financial Times de que, por ejemplo, países como Reino Unido están volviendo a dar nuevos permisos para nuevos pozos de petróleo en el Mar del Norte, van a volver a autorizar el fracking, que en Europa pues no se estaba haciendo y entonces al final de esa nueva necesidad pues puede que haya un giro importante en la política energética y eso también va a aliviar más las presiones. Entonces, al final pensamos, pues seguimos siendo optimistas que esa parte se resolverá también, ¿de acuerdo? Este es un gráfico interesante que es el coste de transporte de containers entre Shanghái o China y Los Ángeles o, bueno, Estados Unidos, que es un benchmark habitual. Esto había subido muchísimo a $12.000, pero ha colapsado de una forma bastante importante, hasta solo $4.000, 4.700. Lo habitual normalmente son 2.000 y algo, ¿vale? Entonces todavía le queda bajada, pero ya se ha aliviado muchísimo. Muchas compañías que tenían que importar materiales o materias primas, pues aunque sea un pequeño porcentaje, el proveedor te tenía que incrementar el coste porque es que literalmente se había multiplicado por 6 veces el coste de los transportes. Parte por la política de COVID-0 de China, que estaba teniendo bastante peso en la inflación a nivel global y de momento se han relajado, se han dado cuenta que es prácticamente, como se suele decir coloquialmente, pegarse un tiro en el pie a ellos mismos, porque muchas compañías estaban empezando a deslocalizar su producción de China y eso también pues, es un dato positivo. Hay otro índice que se llama el Baltic Dry Index, que también si buscáis datos y demás, pues también ha bajado prácticamente un 60-70% desde niveles máximos. Y muchas de las categorías que estaban teniendo presión sobre la inflación y que se puede ver datos adelantados, pues también están mejorando a ritmos muy significativos. Si la FED además cumple los planes que tiene de 3 subidas de tipos de interés en septiembre y hoy mismo el Banco Central Europeo también ha realizado 3 subidas de golpe, va a limitar también bastante el efecto de la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, son factores que se van
resolviendo positivamente. El tema del gas en Europa y del coste de la energía, esto es el nivel de gas o de inventarios en Europa, ¿vale? La gente tiene miedo a cuando llegue el invierno y demás. Normalmente se aprovisiona antes del invierno. Como podéis ver aquí, el pico de aprovisionamiento suele llegar a mitad de octubre, o sea, en apenas un mes. Por eso los meses de verano, que han sido los de más fuerte acumulación de gas, pues ha tenido, unido a la situación coyuntural, que había pues una subida muy grande, ¿de acuerdo? Pero vemos que los niveles de almacenamiento de gas más o menos están dentro de la franja histórica. Ha habido años que ha estado peor. Estos son datos, la franja gris es datos entre 2007 y 2022, con lo cual pues los precios también deberían un poco en los siguientes meses normalizarse y después para el siguiente verano, mayo, junio del 2023, pues bueno, se verán a ver qué políticas se han tomado. Yo creo que de alguna forma u otra se resolverá. Si hubiera paz en Ucrania y todo esto, pues se podría resolver todo antes, porque Europa sigue comprando gas a Rusia, solo que va primero a través de China y luego vuelve en barcos a Europa. Entonces acaba costando más dinero y no solucionas el problema de las sanciones que querías crear. Entonces es una situación un poco rocambolesca y antes o después cambiará. O se relajarán las sanciones de alguna forma u otra, que no se haga mucho en los medios y tal. El conflicto en Ucrania puede que está muy estancado, ya llega un punto en el que no le interesa a ninguna de las dos partes y también puede que haya anuncios positivos en ese punto, ¿de acuerdo? Estos son otro gráfico de metales industriales, ¿vale? Cobre, aluminio, acero, tal, que también se puede ver la línea roja cómo han descendido bastante. Hicieron pico en abril, mayo, que fue el punto de mayor volatilidad en los mercados y entonces se ha empezado a relajar. O sea, muchos de estos materiales ya han vuelto a niveles del verano del año pasado, de 2021. Estaba consultando hoy también gráficos de la inflación break-even a un año en Estados Unidos, de lo que podría establecerse, y está ya en niveles de 2%, que son niveles previos al COVID y de donde veníamos antes. ¿Y por qué este tipo de situaciones pues, son interesantes? Primero porque cuando hay volatilidad en los mercados, miedo, lo primero que vende el mercado son las small caps o empresas medianas y es lo que más va a bajar, que es lo que hemos visto ahora, ¿vale? Cuando se recupere el mercado, lo primero que suelen subir suelen ser normalmente empresas más grandes o más líquidas y luego small caps. Pero a lo largo de un ciclo suelen tener mayor rendimiento empresas medianas o pequeñas, que es el mayor componente de los fondos, excluyendo True Capital, que son compañías casi exclusivamente grandes, pues el resto de los fondos o hay compañías medianas en el rango de 1 a 10 billion o por debajo de 1 billón, que podríamos considerar small caps. Entonces, desde que empezamos True Value en los últimos 8 años, ha sido bastante deficiente para small caps. No ha habido una expansión de múltiplos, no ha fluido mucho dinero y eso se ve, por ejemplo, en índices como el Russell 2000, que desde que iniciamos el fondo se han revalorizado un 50%. El fondo lleva una revalorización superior al 100%, entonces estamos contentos con ese performance. En True Value, que además está parte de la divisa cubierta y demás. A lo largo de los años está perfectamente estudiado de que las small caps tienen mejor rendimiento. No sabemos si cambiará la próxima década o seguirá siendo así los próximos 8 o 10 años, pero aún así, pues bueno, estamos contentos del resultado que se ha generado y veremos de cara al futuro si hay un poco más de viento de cola, porque el punto de partida, como vamos a ver ahora, es muy bueno. Este gráfico nos muestra el Equity Risk Premium, que se llama. Esto es el earnings yield, o sea, el PER al que cotiza el mercado, si las small caps están a PER 10, es como que ofrecen una rentabilidad del 10%. Y esto se le resta pues el bono a 10 años. ¿Por qué? Porque es el benchmark contra el que se miden todas las inversiones. Entonces, esto nos dice, este indicador, cómo de cautelosos están los inversores, ¿vale? Si ahora el bono a 10 años está al 3, pues esto está al 7%, que serían 700 puntos básicos, que es, pues aquí veis el gráfico más o menos. Entonces, la gente, esto lo que nos indica es que no quiere ninguna clase de riesgo invirtiendo en small caps. Y eso es bueno, porque cuando se pasa ese miedo es cuando hay subidas más potentes, ¿vale? Vemos que en el año
2009 hasta 2012, ¿vale? Esta prima de riesgo en small caps estaba por las nubes. O sea, si veis aquí en este gráfico, dentro de los últimos casi 40 años, solo ha estado 2 veces, bueno, 3 veces a este nivel. En el COVID, que esto fue histórico, o sea, aquí si habéis estado siguiendo las reuniones de True Value, estábamos comprando compañías como AirCap o Airlease a PER 2, MTI a 4 veces beneficios, GoEasy también a 4 veces beneficios, Google a 10, 12 veces beneficios, o sea, cosas ridículas, ¿vale? Entonces, cualquiera que haya seguido los mercados, las revalorizaciones que hubo en small caps desde finales del 2011 o principios del 2012 a 2015 o 2017 fueron 5 años espectaculares. Nosotros en True Value agarramos ya la última parte cuando empezamos el fondo en 2014, pero final del 2012, 2013, yo recuerdo ser inversor privado, subidas del 60-80% en un solo año. ¿Por qué? Porque las valoraciones eran muy bajas y sobre todo en relación a grandes compañías o a cómo estaban los tipos de interés, pues también eran muy atractivas, ¿vale? Entonces esto es bastante importante comprenderlo de cara al futuro porque al fin y al cabo lo que estamos invertido en True Value pues es en esta clase de compañías, ¿de acuerdo? Y como siempre el disclaimer lo da al principio, que esto nos lleva a tomar decisiones emocionales y demás porque rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura. Estas son las valoraciones también de small caps, lo que decíamos antes, han bajado a niveles pues prácticamente del COVID. En el COVID llegaron a 10 veces beneficios, empresas pequeñas y medianas, ¿vale? El S&P 600 mide 600 de las principales compañías medianas de Estados Unidos y el S&P 400 mide las 400 principales small caps de Estados Unidos. Y se puede ver claramente la enorme divergencia que hay de valoración entre estas compañías. Fijaros lo curioso de todo esto, que en 2011 hemos dicho, era muy buen momento de invertir en pequeñas compañías, pero en ese momento las compañías grandes, las del S&P 500, estaban más baratas que las pequeñas. Y esto es lo habitual, que la línea roja esté por debajo de la verde y de la azul, porque normalmente las compañías grandes tienen menos potencial de crecer y eso es un componente muy importante a la hora de valorarlas. Pero ahora estamos como en el mundo al revés y eso es positivo porque las empresas pequeñas que siempre históricamente han crecido, podéis ir a esta misma web de Giardini y investigar, siempre han crecido más que las grandes, el mercado te las ofrece muchísimo más baratas. O sea, esto sería como si estuviéramos invirtiendo ahora, el S&P 500 está en torno a 4.000 puntos, ¿vale? Es como si estuviéramos invirtiendo más o menos a niveles de 2.800 del S&P 500, para hacer un poco la relación de un precio, lo que sería similar, en torno a 2.800, 3.000 puntos, ¿vale? ¿Qué pasó? En 2011, como estaban más baratas, las empresas grandes, pues luego tuvieron subidas muy importantes. Esto es la subida a nivel de valoración PER que tuvo, pero en esos 3, 4 años los beneficios también subieron bastante. El único momento en el que han estado más baratos los mercados, las small caps, con caídas importantes, pues veis aquí que fue en el año 2008. Las small caps, al ser más volátiles, en ese momento bajaron más y se alcanzaron valoraciones de casi 8 veces y media beneficios, 9 veces fue puntualmente, pero vamos, que ahora estamos en 11 y algo. Y desde luego que no es un entorno tipo 2008 y es muy difícil que vuelva a suceder un 2008 por los errores de decisión que tomaron los bancos centrales de no inyectar liquidez en momentos donde sí que es bueno inyectar liquidez. No está bien esto de estar imprimiendo dinero constantemente, tipos bajos, pero en momentos de estrés de mercado ha demostrado ya la historia que eso tiene que ser así. De hecho, en el COVID no fue a más la situación porque actuaron de forma rápida y yo pienso que de una forma correcta. Esto también es lo mismo que hemos visto antes. Aquí se puede ver ampliado el PER de las pequeñas compañías, pero en Europa, ¿vale? Llegaron a cotizar el año pasado a PER 16, 18, que es en su media histórica, a lo mejor un poquito por encima, pero desde que ha comenzado el año, sobre todo el año la empezaron en PER 16, se han comprimido esos múltiplos hasta 11 veces beneficios, que es, como vemos aquí, la flecha roja, niveles similares a los del confinamiento en lo peor de marzo.
¿vale? Recordemos que en este punto fondos como True Value, de pico a valle, se revalorizaron más de un 150%. True Value Small Caps también subió más de un 120%, ¿vale? Fue muy virulenta la subida, no sabemos cómo será en el futuro y lo mismo, eso no garantiza el pasado que vaya a suceder así en el futuro, pero sí que vemos que el punto de partida a nivel de valoración al menos pues es similar y hay muchísima negatividad con Europa. Entonces, esto lo decía George Soros, que a nivel de macroeconomía y tal, cuanto peor está la situación como ahora, que parece ser que no hay fin, que la compra de coberturas, de opciones put para cubrirse de potenciales bajadas está en máximo, los niveles de miedo están también en máximos, pues menos hace falta para que se dé la vuelta a la situación, ¿vale? Anuncios como lo que está sucediendo en Reino Unido, que baje un poquito el tema del petróleo, que China acaba un poco con la política de COVID-0 y la propia presentación de resultados de las compañías pues es lo que hará a la gente tomar confianza. Nosotros, por ejemplo, en el fondo está, yo qué sé, Nagarro, que no tiene nada que ver con la economía europea, las ventas que tienen en Europa, en toda Europa, que no es Alemania, son un 30%, sigue creciendo, sigue publicando buenos resultados, solo que cotiza en un índice alemán, donde sale dinero de todo el índice, pues la compañía obviamente le afecta. Canadá, que es otra región muy presente en los fondos, que siempre nos ha gustado mucho para invertir porque se les considera como los países nórdicos de América. Veis que la correlación que tiene el PER de Canadá, el SPTSX del Toronto Stock Exchange, normalmente históricamente es la misma que la de Estados Unidos, porque al fin y al cabo Canadá, a efectos prácticos, se puede considerar casi una provincia más o un estado más de Estados Unidos. Por eso veis que el PER durante los últimos 20 años es prácticamente similar, pero durante los últimos meses, como ha fluido mucho dinero hacia Estados Unidos, principalmente por la revalorización del dólar, porque claro, los últimos meses, aunque el mercado ha bajado, muchos inversores internacionales decían, oye, pues mira, lo que estoy ganando con acciones y encima gano con el dólar. Y ahora incluso con la caída, pues parece que no he perdido tanto por el efecto dólar y aunque ha bajado el mercado. Entonces, eso ha provocado que haya salido dinero de la mayoría de países y ha ido a refugiarse en activos o acciones dólar de Estados Unidos. Entonces, eso nos ha llevado también a situaciones en Canadá muy interesantes, con niveles de evaluación de 12 veces beneficios, a niveles del confinamiento y a niveles incluso similares o mejores a la anterior caída que recordamos en True Value, lo que hemos mostrado antes, pues ahí el fondo corrigió un 20% como ahora. Los siguientes 3 años, el fondo de mínimo a máximo prácticamente subiría un 100% desde esos niveles. Y estamos también a niveles de los años 2011, 2012, que también es lo que hemos comentado antes, fueron muy buenos años para invertir en renta variable y sobre todo en small caps, empresas medianas, las realizaciones que hubo después hasta niveles 2015, 2016, pues fueron bastante buenas. Y esto es otro gráfico bastante interesante que publicaba Bank of America. Esto es la valoración de partida del Russell 2000, el principal índice de small caps, y qué retorno posterior ha habido en los siguientes 10 años anualizado. Porque obviamente de lo que más influye es la valoración a la que compramos o invertimos, va a determinar en gran medida qué resultado vamos a tener. Entonces, todas estas nubes de puntos es desde el año 85 hasta aquí, cada uno de los años, dependiendo en la situación que partimos. Ahora mismo estamos en el Russell 2000 en torno a 11 o 12 veces beneficios, ¿vale? Si trazáramos una línea para acá a la izquierda, o sea, si hiciéramos aquí una vertical y nos fijáramos solo en la izquierda porque estamos en este nivel, siempre que el índice ha estado a esta valoración o más barato, si es que bajase más, que no lo sabemos, pero si es que bajase más, aquí os he hecho una pequeña línea verde, está hecha un poco de forma casera, pero se puede ver que jamás, en los últimos 40 años, ha habido un retorno analizado inferior al 10%, siempre que se haya invertido estas valoraciones, ¿vale? Sí que es verdad que si hemos invertido más caro, por ejemplo, a 16 veces beneficios, sí que ha habido, veis aquí, nubes de puntos, donde el retorno analizado en los siguientes años ha sido más pobre, ha sido de en torno al 4% anual en este índice, en torno a un 6%, en torno a un 8% ha habido bastantes. Pero
no se ha dado nunca en los últimos 40 años que comprando barato hayamos tenido un resultado diferente. Y no solo eso, que normalmente ha sido de doble dígito superior. De hecho, la media comprando esta valoración es del 12% anual, ¿vale? Si hacéis este mismo estudio a la valoración actual del SP500, lo que sugiere ese estudio es que históricamente ha habido un retorno del 5 al 6%, que es casi la mitad, ¿vale? Entonces, bueno, creo que son cosas interesantes que al final pues, pueden ayudar a tomar o a tener esa mayor visión a largo plazo, ¿vale? Esto, bueno, es un poco más anecdótico, son las compras de insiders que también están aumentando porque ven que sus propias compañías están baratas y suelen coincidir con los valles de mercado cuando superan un cierto nivel o unas ciertas desviaciones estándar. Y también esto es otra encuesta del Bank of America que pregunta a los inversores si están tomando mayores riesgos de lo habitual. Entonces podemos ver que la gente ahora está en un modo hiperconservador. Eso implica que no quieren saber nada de small caps, no quiere saber nada de renta variable, no quiere saber nada de inversión en acciones internacionales fuera de Estados Unidos y es un poco lo que se ha comportado peor. Pero esto, la buena noticia es que cuando se gire, la gente vuelve a niveles de riesgo normales o un poco por debajo de la media, pues suele haber revalorizaciones en esa clase de activos que han estado más desfavorecidos. Solo hay niveles de miedo superiores, pues lógicamente de nuevo en 2008, ¿vale? Pero casi estamos al mismo nivel, como se puede ver a nivel de sentimiento, posicionamiento del mercado, ¿vale? Y este último gráfico, ¿vale? Es súper importante para comprender lo que explicamos en True Value. Esto es clave. Si un inversor de los fondos o incluso inversores privados comprenden esto, tienen mucho ganado para tener éxito invirtiendo en bolsa a largo plazo, ¿vale? Y por este gráfico es por lo que recomendamos normalmente o preferiblemente invertir a 5 años vista o superior, ¿vale? Este es un estudio que hizo Morgan Stanley y analizó durante los últimos 30 años, que es una muestra bastante grande con las principales compañías del SP500, qué factores influían en su comportamiento en bolsa, ¿vale? Porque ya sabemos que influyen normalmente 3 principales factores. Es lo que determina cómo se va a mover una acción. Primero, el porcentaje de crecimiento de los beneficios por acción. Si el segundo factor es el porcentaje de variación del PER o múltiplos de valoración. Y tercero, los dividendos o el retorno de capital al accionista vía recompras de acciones y demás. Pero la mayor componente son los primeros, ¿vale? Entonces, la parte de evolución de capital, vemos aquí abajo que se puede considerar como el free cash flow. Y la parte de crecimiento y ventas se puede considerar como revenue growth y margin, estos dos componentes, ¿vale? Entonces, una compañía que crezca al 10%, que no esté engañando, que tenga una buena directiva y tal, si no da dividendo y el PER se mantiene constante, debería ir subiendo un 10% en bolsa, ¿vale? Eso debería ser así. El PER, ¿por qué se puede mover? Pues se mueve por el sentimiento de los inversores, por los movimientos de tipos de interés y la relación de cómo de más atractivo o menos atractivo esté una inversión en relación al bono a 10 años, ¿vale? Entonces, vamos a la parte interesante, que es a un año vista. Si alguien solo tiene un plazo inversor de un año en acciones, ¿vale? Veis que la componente de evolución de beneficios de la compañía, que esto es más fácil de analizar que pensar que el PER que va a tener una empresa y demás, sobre todo en negocios muy predecibles como los que invertimos en True Value, tan solo representa el 42% del movimiento de una acción a un año. O sea, no es la parte mayoritaria. La parte mayoritaria es el múltiplo que le deciden asignar los inversores. Y el múltiplo a un año es tremendamente emocional, psicológico y dependiente de las noticias, de los bancos centrales y demás, sobre todo a un año vista, ¿vale? Y luego sí que hay un componente del 10% de rendimiento, pues que es el dinero que te devuelve como accionista, si es que realiza dividendos, recompras de acciones y demás. Si nos vamos a 10 años vista, ¿vale? Vemos aquí que las ventas y beneficio, ¿vale?, ya representan el 90% del comportamiento de una acción, ¿vale? Las dos, el margen de beneficios y las ventas o el revenue growth, que es al fin y al cabo gran parte de lo que va a determinar los EPS, los beneficios por acción o BPAs, ¿vale? Solo el 5% del rendimiento va a venir determinado por el múltiplo.
Por eso lo explicamos muchas veces a los partícipes de True Value, o bueno, yo a los alumnos que tengo y también enseñamos a invertir, pues valorar una acción lleva muy poco tiempo, ¿vale? Uno tiene que ser conservador, más o menos en el múltiplo que va a poner, no es tampoco ciencia aeroespacial. Da igual que invirtamos en True Value a PER 13 que a PER 15 en GDI o en TELUS, que si no nos equivocamos en lo que va a ganar de aquí a 5 años, o más o menos lo hemos acotado en un rango, o sea, no, es imposible saberlo de forma exacta, pero en el rango que puede haber, el resultado va a ser bueno, independientemente de que compremos un poco más caro o un poco más barato, sobre todo en compañías con ese perfil más predecible, más resistentes a las crisis y demás. Obviamente, si se nos fuera la cabeza y empezamos a invertir en cosas a 50, a 100 veces beneficios, tendría un peso muy importante, porque aunque seguramente la compañía lo haga bien, se comprimiría mucho el múltiplo. Pero como esto es un estudio a nivel de mercado que normalmente las compañías no están en nivel de burbuja, tiene bastante sentido que esto suceda así. Incluso a 5 años ya, teniendo ese plazo inversor, vemos como casi el 70% del comportamiento de una acción viene por sus fundamentales, por cómo ha crecido, cómo evoluciona el negocio, un 7% por la distribución de beneficios en forma de dividendos y tan solo un 15% se debe a esa parte más de sentimiento de mercado, que este estudio es súper interesante porque llega a cuantificar ese sentimiento de mercado y cuánto influye en diferentes periodos, ¿vale? Entonces, por esto creo que es muy interesante, además está perfecto este formato de webinar porque se queda grabado y demás para que los partícipes lo comprendan y demás. Entonces vamos a ir ahora, también vamos a explicar muchas de las compañías que tenemos en el fondo, por qué pensamos y qué resultados han ido presentando y demás, que no solo no es que estén decreciendo este año, es que están creciendo este año. Y aún así el mercado en algunos casos nos lo ofrece un 40, un 50% más barato, lo cual es muy bueno para los próximos años. Entonces, cuando uno comprende esto, pues se elimina parte de la aleatoriedad de la bolsa a corto plazo, que puede parecer que no tiene nada de sentido. Yo sé que, o sea, porque me pongo la piel de los partícipes, si no te dedicas profesionalmente a esto de la bolsa, no estás todo el día, no tienes un nivel de conocimiento como el que a lo mejor puedo tener yo como gestor de la cartera y demás, pues pueden surgir dudas, puede surgir ansiedad, estrés, una serie de sentimientos negativos del ser humano. Yo personalmente conozco muy bien las carteras. De hecho, el mes pasado volví a incrementar más la inversión en los fondos a nivel personal y estamos totalmente alineados. O sea, compartimos gran parte del downside. Yo este año personalmente, el dinero, la pérdida acumulada que llevo desde inicio de año es más dinero del que voy a generar o tener de beneficios personales por la gestión o dividendos de True Value para que nos hagamos a la idea. Si los fondos suben, obviamente gano o ganamos por las dos vías, pero lo que quiero ilustrar también es que hay una alineación y creemos en lo que hacemos y explicamos, ¿de acuerdo? Entonces, este gráfico también lo habéis visto ya bastante en las últimas veces. Son todas las crisis o caídas de mercado de doble dígito que hemos vivido en True Value y lo que ha sucedido a posteriori. ¿Vale? Obviamente, cuanto más profunda es la caída de mercado, tipo como la de 2020, pues mayores han sido los retornos a posteriori. No sabemos qué sucederá ahora, pero pensamos que el setup o la situación que hay es bastante interesante, ¿de acuerdo? Aunque, como siempre decimos, no está libre de riesgo y que haya sucedido esto en el pasado no significa que vaya a suceder a futuro. Dentro de True Value, ahora hablaremos, hemos incorporado dentro de las principales posiciones Concentrix, hemos seguido incrementando muchísimo en Nagarro, ¿vale? No está cercano al 10% porque si la ponemos al 10% y sube un poquito, ya somos vendedores forzados, tendríamos que reducir, pero lo hemos explicado muchas veces. Si tuviéramos un fondo de inversión libre, lo que pasa es que alguna vez lo hemos evaluado y tal y es complicado porque no pueden invertir tan fácilmente la mayoría de las personas, pero podría estar bien en plan de tener solo 8 o 10 posiciones. Si tuviéramos esa herramienta, pondríamos el 20% de la cartera tranquilamente a los precios actuales a los que están a agarro, ¿vale? Pero tenemos ese límite, por eso, excepcionalmente, se ha decidido incluir también en los últimos meses en True Value Compounders, porque cumple el requisito de que sea una empresa mediana, que tiene un perfil de crecimiento bastante potente y
Y bueno, ahora hablaremos un poco más también de las posiciones. Savaria, a medida que fue bajando también, Google también, Berry Global también con la bajada, Concentrix ha entrado de compañía nueva, ahora hablaremos un poquito, y hemos reducido posiciones en EPAM, compramos bastante bien, en el torno de $200, y cuando llegó por encima de 400, 420, pues se vendieron la mayoría de las acciones. Es del mismo sector que Nagarro y Nagarro está mucho más barata. O sea, EPAM del año que viene está a unas 20, 25 veces EBITDA y Nagarro estará a unas 10 veces EBITDA, para que nos hagamos una idea. Y de PER 12, 13, mientras que del año que viene. Y EPAM del año que viene estará a 30 veces, para que pongamos en contexto, ¿vale? Solo que el problema es que una cotiza en Alemania, que no está muy eufórica la gente que se diga, y la otra pues está en Estados Unidos. Y bueno, es una compañía de bastante calidad que tenemos en el radar y tampoco lo descartamos si vuelven a corregir y demás, pues seguir mirándolas. Igual que Globan o Endava, que también son líderes del sector. Telus sigue estando en cartera, no pasa absolutamente nada, solo que como superaba las posiciones del 5%, ya sabéis que también pues tenemos otro límite legal, pues nos vemos obligados a reducir. Entonces, sigue estando con un peso por debajo, cercano al 5, creo que del 4 y algo, ¿vale? Y la verdad que fue muy bien. Empezamos comprando a principios de año sobre 26, quiero recordar, llegó a bajar a 21, obviamente no compramos todo en el valle, pero a lo mejor el precio medio 22, 23, y se ha recuperado con fuerza hasta 30, sobrepasó el límite, pues tenemos que reducir. Y Amazon se vendió a principios del segundo trimestre, en torno a finales de marzo, principios de abril, porque había rebotado bastante, estaba cerca del equivalente de $3.000 antes del split, y no es que le pasara nada, ni tampoco los resultados pensamos que podían ser un poco negativos, pero no había bajado casi nada y gran parte de la cartera estaba ya a valoraciones muy atractivas. Habían bajado muchos de los principales holdings, yo que sé, GoEasy, que estábamos incrementando, que por cierto también faltaría aquí poner entre compañías que hemos estado incrementando. Solo que publicó buenos resultados, subió, alcanzó casi el máximo legal y tuvimos que volver a reducir para mantenerlo ahí todo un poco en línea, ¿vale? En True Value Compounders ya comentamos que hemos decidido iniciar posiciones de forma excepcional. Están los 3 fondos en Nagarro. Es top holding ahora mismo con un peso del 7-8%. De nuevo, no está al 10% porque si no, en cuanto a revalorizarse, pues seríamos vendedores forzados, ¿vale? Dentro de las principales posiciones del fondo son similares. Aquí se me ha olvidado poneros. EPAM, que también compramos bastante en el fondo. Tomamos beneficios, ¿vale? Marlowe ha presentado buenos resultados, aún así ha bajado. Todas las equities también de Reino Unido están bastante bajas, pues por todos los líos que ha habido. Hace años era el Brexit, ahora ya se ha pasado el Brexit y ahora es el cambio de gobierno. Las perspectivas de inflación en el Reino Unido también van a afectar bastante. Sin embargo, pues Marlowe ha estado un poco más aislado de todo esto. Data Group también, empresa tecnológica de Alemania, pues también ha tenido bastante presión, pero es remarcable que una compañía que va teniendo crecimientos de doble dígito pues está a 10, 12 veces beneficios. Newlat, tampoco ha habido noticias nuevas. La empresa sigue recomprando acciones, ¿de acuerdo? Publicar resultados en breve. Savaria también ha publicado muy buenos resultados. Van en el mismo objetivo, el mismo target que tienen para el año, o sea, no les ha afectado en gran medida, salvo por los costes de transporte, que sí que lo mencionaba, los problemas de cadena de suministro. El sector de equipamiento médico es lo que explica la compañía, o sea, es muy predecible, el envejecimiento de la población no para y los productos que vende pues son para personas mayores y las perspectivas son muy buenas. O sea, es una compañía que tiene perspectiva de crecimiento orgánico del 10%. Hay muy pocas compañías de equipamiento médico con ese nivel de crecimiento orgánico y aún así el mercado lo ofrece a 12 veces beneficios, más o menos, y del año que viene es menos todavía, será a lo mejor 10 veces beneficios, cuando esta compañía en el pasado, o sea, no comparándola con otras ni nada, ha estado a 30 veces beneficios. Y nosotros no la valoramos a 30 para ser conservadores, con que sea 20, 16 de veces beneficios futuros, que es la media del mercado, nos sale una TIR bastante elevada, ¿vale? Entonces, por eso también está entre las principales posiciones.
Incap ha tenido un buen comportamiento, lo que es a lo largo del año. Tampoco ha recuperado bastante con los resultados que publicó. Volati sí que ha bajado, tiene ese perfil de crecimiento que no está favorecida por el mercado y ha bajado bastante. Y estará cotizando del año que viene a 13, 14 veces beneficios, de este año a 15, una cosa así, pero con un crecimiento histórico bastante potente en buenos sectores, con buena directiva y demás. Entonces, esas son algunas de las principales posiciones. Ya sabéis que en True Compounders pues también había posiciones como Telus, que al subir pues tuvimos que tomar beneficios. Concentrix, cuando la encontramos, pues también decidimos incorporarla porque cumple con el perfil del fondo y nos parecía muy buena inversión y bastante curioso que el mercado la ofrezca al nivel al que está en la actualidad, ¿vale? Esta hablaremos ahora un poquito más adelante en detalle. Ya sabéis que hablamos nuevamente de las principales incorporaciones y tal para que podáis conocer un poquito más, ¿vale? Y el fondo sigue muy concentrado, ¿vale? Es lo que queremos para el fondo. Además, ahora que es relativamente más pequeño, está en torno a 50 millones o así, pues queremos que está lo máximo concentrado posible en estas posiciones y porque no buscamos tanto optimizar pues, la volatilidad y demás. En True Value Small Caps también incrementamos en agarro con las caídas, GoEasy, CTS. CTS lo hicimos bastante bien porque subió a principios, bueno, a finales del año pasado y demás, redujimos o vendimos bastante y ahora con las caídas, cuando bajó a 5 o 6, pues hemos vuelto a incrementar. En Dole también con las caídas volvimos a incrementar, presentar resultados en línea con lo esperado, le afecta un poco la inflación. CTS eran mucho mejor de lo esperado, pero como estamos en este mercado bajista, las acciones se hicieron así, subieron, luego bajaron y aprovechamos pues de incrementar. Dentro de la parte de ventas, bueno, fueron puntuales, sigue siendo de las principales posiciones del fondo. SI subió bastante, de hecho este año pues lo ha hecho bastante bien y al superar el límite del 10% había que vender. Vertu Motors, para el comportamiento relativo que había tenido y demás, y como tenía baja liquidez, pues también tomamos beneficios. Dentro del fondo, probablemente el mayor error de inversión habrá sido seguramente Caixa Prosperity desde el inicio del fondo. Ha bajado bastante, la situación sigue siendo bastante compleja, ha publicado reducción de ingresos y demás. Ahora mismo tiene un peso en torno al 2 y algo, 2,8 por ahí, ¿vale? Entonces sí que ha tenido bastante peso y lo que decimos siempre, o sea, no somos infalibles, de vez en cuando nos podemos equivocar, acabará sucediendo, igual que también a veces acertamos o tenemos vientos de cola con revalorizaciones muy grandes. El año pasado, por ejemplo, no es normal cosas como IDT que comprásemos a 10 o 11 y se fuera a 50 en 9 meses o en 8 meses, ¿vale? Entonces, pero bueno, tomamos beneficios, muchas de estas compañías salimos bastante bien en CEDON, en IDT, en Partechnology también ganamos mucho, parte por una situación de euforia de mercado y también tomamos beneficios. Pero compañías como GoEasy, que han bajado un 50%, o Nagarro, no le encontramos tampoco ninguna explicación. O sea, al final eso tampoco se puede controlar y porque GoEasy este año va a valer un 20% más porque ha aumentado un 20% sus beneficios. Nagarro podemos argumentar que a nivel de beneficios va a crecer más de un 100%, o sea, ha doblado su valor, sin embargo, la cotización ha bajado un 50%. CTS lo mismo, aunque ya habíamos reducido peso, pero bueno, aprovechamos ahora para incrementar, ¿de acuerdo? Y en True Capital no ha habido mayores movimientos, seguimos muy invertidos porque es la política del fondo, diversificados en 30-40 compañías y de forma excepcional también incorporamos Nagarro, ¿vale? Entonces, cuando tomamos medidas extraordinarias de este nivel, no es a la ligera, es porque conocemos muy bien una inversión, nos gusta mucho de cara al futuro, nos gusta mucho la relación riesgo-recompensa y pensamos que es adecuada para el fondo, a pesar de que el 95% de las compañías son grandes, Nagarro es una empresa mediana, se puede considerar, pues para hacerle hueco, como estábamos invertidos, pues se vendió Altria, teníamos bastante exposición al sector, ya tenemos Philip Morris y demás, entonces, si son muy similares, pues está bien cambiarla por Nagarro. Pero Nagarro aquí no tiene el 10% de peso, es equiponderado porque es para seguir la política del fondo, más o menos un peso del 2,5 y demás.
Y la única venta que hubo fue Novo Nordisk por revalorización. La valoración a la que cotizaba ya era muy alta comparado con el resto de compañías del fondo, y es prácticamente la política del fondo, no operar apenas nada, como si fuera esta inversión pasiva, pero con supervisión de un gestor, de las valoraciones de las compañías y demás. Entonces, cuando suceden estos eventos, como Novo Nordisk, pues se vende, ¿vale? Entonces, el fondo sigue vertido en la crème de la crème, por así decirlo, a nivel global. Probablemente la inversión más decepcionante ha sido Alibaba, ¿de acuerdo? De hecho, a lo mejor tenemos que reflexionar con seguir invirtiendo en China, porque de 4 inversiones que hemos hecho en los últimos 10 años, 3 han ido mal y una bien. Texhon sí que nos ha ido bien en True Value, ya que doblamos, pero las otras no tanto. Pero bueno, Alibaba es una pequeña parte de la cartera ahora mismo, es un 1 y algo %. Y el resto son compañías líderes de mercado a nivel global, o compañías a lo mejor menos conocidas, pero de una calidad impresionante, tipo AutoZone, Alten, Teleperformance, Kering, Johnson & Johnson, Google, o sea, pues, compañías muy predecibles con las que uno duerme muy tranquilo, pero que son, primero, más conocidas por la media del mercado, ¿vale? Es muy difícil que la gente no sepa la calidad de Visa, ¿de acuerdo? Y segundo, tienen un perfil de crecimiento quizás más pequeño que en los otros fondos. Entonces, eso influye en la rentabilidad esperada a futuro, ¿vale? Y solemos hacer este principal repaso de las posiciones de cartera, ¿vale? Aquí vamos a poner el aviso legal, que es lo que comentábamos antes. O sea, no tenéis que tomar decisiones de inversión basado en esto. Invertir en acciones individuales tiene bastante riesgo si uno no sabe lo que está haciendo. Además, el fondo puede comprar o vender sin previo aviso las posiciones y demás, con lo cual esto que hace mucha gente de ir a la CNMV, ver la cartera de los fondos, copiar y tal, pues puede que luego sucedan cosas o eventos donde hay que vender de forma acelerada una posición, y si uno no sabe lo que está haciendo, pues puede que tenga pérdidas y demás. Entonces no queremos que la gente haga eso, pero sí que queremos explicar un poco pues cómo invierten los fondos, cómo estamos posicionados y demás. Entonces, Nagarro publicó recientemente muy buenos resultados. Yo diría que eran excepcionales. Está creciendo más que sus rivales. Estábamos hablando de crecimientos anuales del 65%. A nivel de beneficios más todavía, porque se están expandiendo los márgenes. Están logrando ventajas a nivel de escala, ¿vale? Y cierto apalancamiento operativo. Y, de hecho, la directiva sí lo ha confirmado. Ellos son muy conservadores con el guidance que van dando, lo van subiendo a lo largo del año, pero pensamos que de aquí a final de año seguramente puede haber más subidas de guidance. Y luego el tema de los márgenes. Yo creo que pueden tener márgenes mayores porque hemos estudiado el sector. Estas compañías, en el momento que alcanzan un cierto nivel de facturación, se tiende a expandir bastante los márgenes porque los costes legales, de contabilidad, de marketing, se suelen diluir bastante en una estructura más grande que tiene una facturación mayor. Y eso, por ejemplo, en su día, en Humanis, nos ayudó bastante. Cuando empezamos invirtiendo en Humanis tenía márgenes del 6% y al final ya tenía márgenes del 10%. Entonces, eso unido al crecimiento tuvo un efecto sobre los beneficios impresionante, porque cuando empezamos invirtiendo ganaba 6 millones y ahora de últimas pues estaba ya ganando casi 20 millones. Y gran parte fue por la expansión de márgenes, ¿vale? Entonces, entendemos bastante bien este sector, las dinámicas y cómo funciona. Entonces, la directiva de Nagarro nos gusta mucho porque, primero, son buenas personas. Segundo, no abusan del accionista, se pagan sueldos simbólicos. Es una de las compañías que para su nivel de beneficios menos stock options usa. O sea, este año es simbólico, son 2 o 3 millones. Compañías del tamaño Nagarro se pagan los directivos cosas de 20, 30 millones. Bueno, y luego a nivel de salario, en Nagarro son como 200.000, 300.000 euros de salario, sin apenas bonus ni nada extraño. Simplemente ganan dinero pues con las acciones que poseen y con la revalorización de las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, Nagarro lo hizo un poco de forma más discreta, pero ellos ya están viendo cómo multiplicar el negocio por 10 veces a nivel de ingresos y beneficios en los próximos 10 años. Y es algo que nosotros cuando vemos estas cosas, pues solemos ser primero escépticos, ¿no? Es decir, ostras, estos tíos lo han cumplido en el pasado, pues bueno, entonces sí podemos confiar en el futuro. Es como cuando invertimos en Heyco, que también fue una inversión bastante buena.
cuando te decían, oye, vamos a crecer al 15 o al 20% en los próximos años. Sí, pero ¿lo ha logrado usted los anteriores 10 años o 15 años? Pues en Gecol así era y acabó sucediendo. Nagarro era una compañía que en el año 2011 facturaba en torno a 30 a 50 millones de dólares o de euros. Cuando nosotros empezamos a invertir ya facturaba 500 millones en 2020. Y el año que viene va camino de superar ya los 1.000 millones. Ellos tienen este objetivo de 1.000 millones de facturación para 2025 y lo van a lograr seguramente 2 años antes. Pero es que los 10 años previos, de 2011 a 2021, ya multiplicaron el negocio por 10 veces, que son tasas de crecimiento anuales superiores al 25%. Y los datos del sector, de la industria, pues implican ese nivel de crecimiento, ¿de acuerdo? Solo que entre medias, pues estamos un poco atónitos, pues han bajado un 50% las acciones, la cotización está muy débil. El otro día sucedían cosas ridículas, como que un analista pues le bajó el precio de 184, creo que era 174, y eso provocó una caída del 10% en las acciones, ¿vale? Entonces, nosotros pensamos que tenemos mejor analizadas las acciones que los analistas, y el juego de los analistas es muy básico. O sea, es decir, oye, si una acción está a 100, si me gusta mucho, precio objetivo 140 o lo habitual es 130, no más de un 30% de cómo está, ¿vale? Porque si no, el cliente le va a empezar a preguntar y le va a empezar a decir al analista, oye, ¿cómo es que la acción está a 90 y tú tienes precio objetivo de 180? Y no está bien visto en el negocio de los brokers, ¿vale? Entonces, pues es parte de esas razones por las que tomamos esas medidas excepcionales. Y históricamente en True Value, pues cuando hemos tomado posiciones grandes por encima del 6, 7, 8%, el nivel de fallos es mínimo. Entonces, nosotros hemos analizado históricamente, nos solemos equivocar más en posiciones medianas o pequeñas. Parte por esa diversificación que te obliga la legislación y demás, ¿de acuerdo? Y bueno, fue un poco como en la pandemia también, cuando decidimos poner casi el 20% de los fondos en Trade Cap y Earlys, más o menos un 9% a cada una de las compañías, y luego pues acabaron triplicándose y demás, tomamos beneficios y fueron inversiones bastante lucrativas. O cuando hicimos Top Holding Go Easy, pues pesos del 8, el 9% cuando estaba en lo peor de la pandemia, $30. Obviamente en Valle pues estaba 20, 30, 40, pero ahora está 120, creo, y eso que llegó a subir a 200, o sea, casi desde el mínimo multiplicó por 8 veces, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la situación y no sabemos si responderá o dará beneficios en un año, en 2 o en 3, lo que sabemos que nos gusta mucho, para 5 o 10 años, y estamos perfectamente contentos siempre y cuando la compañía pues vaya ejecutando bien, siga el plan y demás, porque, bueno, siempre puede haber imprevistos y por eso son acciones cotizadas en bolsa que nos ofrecen esa liquidez y esa posibilidad de vender, ¿vale? Pero bajo ningún concepto, pues la gente tiene que invertir en esto, copiar las ideas y cada uno invierte y que tome las decisiones que tenga que tomar, pero de forma responsable y de forma independiente, ¿de acuerdo? Entonces, y de hecho es lo que decimos, tiene mucho riesgo invertir en acciones individuales y no queremos que los clientes o la gente que esté viendo esto, porque al fin y al cabo son comunicaciones públicas, pues que tomen decisiones en base a eso. GDI también es top holding de los fondos, nos parece muy buen negocio, muy, muy predecible, estamos tranquilos. Ha bajado poco comparado con lo que han bajado otras compañías, principalmente porque ya partía de un punto barato y ahora han bajado todavía más las valoraciones, y nos parece curiosísimo que compañía que está creciendo al 15, 20% anual en un sector bueno, normalmente estas compañías se valoran entre 20 y 30 veces beneficios. De hecho, tenemos bastante experiencia invirtiendo en el pasado, incluso ahora Boyd Group, que ha bajado, lo habitual en los últimos años es que cotizas a 25 veces, cuando logra una cierta escala. En el momento que superan más de 1 billón, 2 billion, son más conocidas, hay más liquidez, pues suelen expandirse los múltiplos, pero no significa que eso vaya a suceder. Siguen haciendo su plan de adquisiciones. El mercado veía como negativo el tema de la vuelta a las oficinas, porque recordad que GDI hace todo el tema de mantenimiento de edificios, limpieza, sistemas de ventilación, de aires acondicionados y todo esto. Entonces,
la gente está volviendo a las oficinas, el trabajo desde casa ya es casi residual, incluso los 2 siguientes trimestres debería mejorar más todavía. Y la empresa estaba ganando márgenes de beneficio más altos por el COVID, por los servicios adicionales que estaba ofreciendo a los clientes. El tema de márgenes se había expandido a casi el 10%. Y ahora ya el último trimestre ya publicó márgenes del 7%, que es un poco el guidance a largo plazo, es un poco el margen que tenía antes de la pandemia, con lo cual esos dos factores o riesgos pues se han disipado y la empresa sigue ganando lo mismo, sigue creciendo. Y yo creo que el plan que tienen ellos a 2025 incluso le podrían llegar a sobrepasar al ritmo que están yendo. Siguen comprando empresas muy baratas, están logrando un punto bastante bueno, donde tienen ya músculo financiero por el tamaño que tienen, pero siguen siendo pequeñas. Hay compañías que son 20 veces más grandes, lo cual da una idea del tamaño o el potencial de crecimiento, que a pesar de la bajada en bolsa, cotizan a 22 veces, 25 veces beneficios, con un crecimiento paupérrimo del 5 el 7% anual. ¿Vale? Entonces tenemos aquí una compañía que tiene el doble o el triple de ese crecimiento a la mitad de valoración. Entonces, aquí se ve con caso por caso o de forma individualizada lo que veíamos antes en esas gráficas de valoraciones de small caps, cómo habían bajado y demás, pues en estos casos se ve cómo esas valoraciones se han comprimido en negocios que es que van a ganar más dinero este año y al siguiente van a ganar más dinero, independientemente de la inflación, porque la gente también decía, no, es que GDI, la inflación, porque usa trabajadores de bajo nivel y tal. Pues bueno, ya ha sucedido la inflación, han subido los salarios, pero también ha subido las tarifas a los clientes, porque lo que hace es esencial para los clientes y aporta valor, y lo que le hace GDI lo hace a un menor coste que lo haría el propio cliente. Entonces, la propuesta de valor es muy sencillo y tiene ese poder negociador. Entonces, ahí se demuestra cómo en un año que parecía súper complicado por muchos factores, pues la compañía ha seguido en la línea que se esperaba. Entonces, por ese motivo también estamos muy contentos de que esté en los fondos con un peso bastante importante. MTI también publicó buenos resultados, la gente tenía miedo al tema de la inflación, de los alimentos, pero ya he explicado muchas veces que ellos no soportan esos costes, simplemente reciben royalties, con lo cual la inflación a corto y medio plazo hasta les puede beneficiar. De hecho, así se vio en los últimos resultados. Publicaron su mejor trimestre de la historia, ¿vale? Con 47 millones de EBITDA. Recientemente han anunciado una adquisición bastante importante y aunque ha subido, pues cotiza unas 10 veces beneficios, 9, dependen de las sinergias que le saquen. Cuando no está haciendo adquisiciones, ha estado haciendo recompras de acciones. Por eso sigue siendo pues, de los principales holdings en los fondos de True Value. Los niveles de deuda ya están bajando y están a niveles de antes del COVID. Y es un negocio, de nuevo, muy predecible, que ofrece franquicias de comida rápida de precio muy bajo, con lo cual si hay recesión, la gente suele migrar de conceptos más caros a más baratos como los que tiene MTI, puede capear la inflación y cuando estamos invirtiendo a 10 veces beneficios, da igual que los tipos de interés estén al 3 o al 4 el próximo año o al 1 o al 2. No es tan sensible como una compañía si la estuviéramos comprando 60 veces beneficios, ¿de acuerdo? Goeasy, más de lo mismo, siguió publicando resultados, la gente tenía miedo, que si la renta disponible, que si la gente no va a consumir, no va a pedir préstamos, porque, bueno, lo típico. Y al final las buenas compañías pues tienden a sorprender y a dar buenos resultados o noticias positivas. Siguieron recomprando acciones porque ellos consideraban que cotizaba por debajo de su valor intrínseco, todo lo que sea por debajo de PER 12, que eso equivale a $140 más o menos por debajo, pues la empresa considera que bajo de ese nivel, además no es que lo diga yo, lo dicen ellos en las conference call. Y de nuevo, tenemos una compañía a 9 veces beneficios con una baja deuda creciendo a ritmos del 20%. Y no solo eso, en el último trimestre aumentaron las previsiones de beneficio para los próximos 3 años. De hecho, los próximos 3 años implica, o un poco el guidance que dan, implica en torno a $20 de beneficio por acción. Y las acciones ahora están cotizando, no sé si 110 o 120, serían como 5 o 6 veces beneficios futuros, cuando su media de cotización suele ser 12, 15 veces, para que nos hagamos una idea también. Pues es otro ejemplo de la compresión de múltiplos que ha habido
en small caps. Y eso que ha rebotado ahora, que también fue otra compañía cuando bajó por debajo de 100 estuvimos aprovechando para comprar bastantes acciones. También algo por encima de 100, de acuerdo, 100, 110 y demás, porque por esos niveles pues nos gusta bastante. Y luego entre las principales posiciones, de las tres primeras ya hemos comentado, Premium Brands, también negocio muy predecible, siguen publicando buenos resultados, siguen previendo que el guidance que tienen para el año que viene también lo van a exceder, con lo cual a 13 veces beneficios, un negocio de alimentación con buenos crecimientos orgánicos, que es muy difícil de ver en el sector y demás, pues nos parece interesante. Que Xen sigue todavía un poco deprimida por el tema de la recuperación de los hoteles y tal. Ha publicado resultados ahora, han mejorado bastante, obviamente, respecto a 2021, pero todavía falta para que el turismo, sobre todo le afecta un poco el turismo internacional, pues vuelva a niveles pre-COVID. Berry Global, también la gente pensaba que le iba a afectar la inflación por el tema de los costes de los plásticos en los envases y lo ha manejado perfectamente. A lo mejor los resultados pues, son en línea con lo esperado o un poquito peores, pero han seguido manteniendo la previsión de beneficios para este año y toda la bajada que ha habido de materias primas, de petróleo, que el plástico es el derivado del petróleo, le va a beneficiar bastante y además que la compañía lo ha dicho para este último trimestre del año porque su Q4 acaba en septiembre, pues les debería beneficiar y podría haber sorpresas positivas en los próximos meses. Y a cambio de eso, pues tenemos una compañía a 7 veces beneficios, cuando su media histórica es 15 veces beneficios. De nuevo lo que hablábamos antes de las small caps, y es que de media los últimos años han cotizado a 15, 16, Berry. Se puede argumentar que tiene una deuda un poco más alta de lo habitual, que ya se está reduciendo, pero siendo un negocio predecible que se financia a tasas bajas nos preocupa menos. Pero tiene el lado positivo de que es un negocio que crece y que tiene baja ciclicidad. Pues un tipo de negocio bastante estable, como ponemos aquí. Entonces, por eso, lógicamente, los últimos años cotizaba esa valoración. Pues bien, ahora está a la mitad de eso. Y no es que haya cambiado de una forma significativa respecto a 2017, 18, 19 el negocio, ¿vale? Google, también buenos resultados, la valoración nos parece atractiva, menos de PER 20 para una compañía que sigue creciendo a doble dígito. Itlink también publicó buenos resultados. Savaria, ya hemos comentado antes, más de lo mismo. S&U también dijo, vamos a publicar resultados mejor de lo esperado. Aún así, el comportamiento en bolsa fue nulo. 7 veces beneficios para una compañía con una deuda muy baja, que puede crecer a doble dígito los próximos años, que en un entorno complicado como lo que hay ahora mismo en Reino Unido, pues lo está haciendo bien y prevé que acabe bien el año. Y en un entorno pues, que es complicado en el Reino Unido por el tema de la inflación, del coste de la energía, del consumidor, pues aún así demuestra la fortaleza de la compañía. GDI ya hemos comentado, precia en su línea, tampoco ha habido mayores sorpresas, sigue cotizando barata. Esta es una compañía de las primeras de cuando iniciamos el fondo, que ya por la liquidez que tiene pues es difícil incrementar. Concentrix, ahora hablaremos de la compañía. Newlat, ya hemos comentado antes. Telus, más de lo mismo, publicó resultados mejor de lo esperado. Eso hizo que subiera en bolsa. Ese normalmente es el comportamiento habitual cuando publican resultados, pero en Europa hay tanta negatividad que o bien, aunque publiquen bien o mejor de lo esperado, están laterales o si suben rápidamente la gente recoge beneficios y acaba en el mismo punto o inferior, ¿vale? Y respecto a compañías, lo que decíamos antes, invertimos en Concentrix, ¿vale? Es un negocio interesante que conocemos de Teleperformance, que ha sido una de las mejores acciones del mercado europeo, y lo que se dedican es a servicios de outsourcing de relación con clientes, ¿vale? El típico call center externalizado que últimamente también le añaden componentes tecnológicos como software para atención al cliente para que una persona pueda escribir al WhatsApp de la empresa y necesita hacer un envío de paquetería y que a través de ese WhatsApp con un robot automatizado pues tú puedas cambiar el día de la recepción de ese paquete. O si es un cliente de banca que tiene Concentrix, pues tiene entrenados a todos sus trabajadores para, primero, cumplir la ley porque está regulado y segundo, pues atender a esos clientes que lo va a hacer de una forma más eficiente de la que la va a hacer el propio banco. Entonces, la temática de externalización de la atención al cliente no para. Es todavía menos de la mitad del mercado y
estas compañías grandes como Teleperformance o Concentrix, que han ido muy bien, pues se van beneficiando de esa tendencia. Ayuda ser de las compañías más grandes del sector porque, yo qué sé, es eso. Normalmente las compañías que externalizan son compañías grandes, entonces quieren trabajar con empresas grandes. Si te llega un Telefónica, un Banco Santander, quien sea, pues van donde Concentrix y Concentrix dice, oye, mira, yo tengo ya clientes de otros bancos grandes, sé cómo trabajar, sé tus necesidades, tengo la flexibilidad de poder atender en varias regiones a nivel mundial y eso les ayuda pues a conseguir esos clientes. Es un sector también extremadamente resistente a las crisis, o sea, este año van a aumentar beneficios respecto al año anterior. El tema de los salarios no les influye, de hecho hasta les puede beneficiar porque ellos lo que tienen es el modelo offshore, que por ejemplo si es en lengua hispana, pues la atención al cliente está en Argentina o en Colombia o en México. Entonces el coste es mucho más inferior y muchos clientes, si ahora se pone complicado las condiciones salariales en Europa, en Estados Unidos, pues van a tirar de estos servicios para ahorrar costes. Y por eso pues están yendo bastante bien. Y obviamente tienen que subir salarios a los trabajadores, pero también suben las tarifas a los clientes que siguen siendo pues más competitivas. Entonces, la mayoría de estas compañías, pues la previsión de beneficios es similar. Concentrix este año la ha bajado por eso ha bajado en bolsa, que es cuando hemos aprovechado para invertir, cuando ha estado por debajo de 140, a niveles de precios medios de 130, una cosa así. Y bajó un poquito la previsión de beneficios, de crecimientos del 15 al 12, una cosa así, pero vamos, que es una compañía que va a generar valor este año y el siguiente. Entonces, tiene un buen crecimiento orgánico, que es algo que al mercado le gusta bastante de cara a valorar compañías a futuro, pero claro, es una compañía de tamaño medio. Ya hemos visto la compresión de nuevo de múltiplos que ha habido. O sea, esta compañía a principios de año cotizaba $200. Se espera que este año gane $12 y es un negocio que genera bastante free cash flow. Tiene una deuda media de en torno a 1.7 veces EBITDA, que para un negocio predecible pues es razonable. Entonces cotizaba pues a 15, 16 veces, que lo vemos razonable. De hecho, Teleperformance rara vez baja de 20 veces beneficios aquí en Europa. Y si vemos las métricas de ambas compañías son muy similares. Si vemos estudios como Gartner, que hace estudios de ventaja competitiva o de posicionamiento de mercado, siempre pone como líderes de mercado a Concentrix y Teleperformance. Suele haber empresas que se llaman hoy en día de nueva tecnología, que el componente de atención vía voz es menor y el componente de tecnología es mayor, con lo cual crecen un poco más, pero pensamos que la atención vía voz o telefónica pues siempre va a existir y va a seguir siendo una necesidad, ¿de acuerdo? Y de hecho están creciendo en esa línea de negocio, solo que estas compañías también tienen ese componente digital de soluciones digitales para atención al cliente y esa línea de negocio a lo mejor crece al 20% y la parte tradicional crece al 5%. Y las previsiones de crecimiento del sector pues son esas. Entonces, normalmente cuando ha habido transacciones privadas en el sector y demás suelen ser de 12 veces EBITDA, algunos comparables dependiendo del momento de mercado cotizan a 15 y la valoración del sector pues puede ir de 15 incluso a 30 veces free cash flow. Entonces, la empresa tiene un plan de crecimiento del 9% al 10% orgánico, más otros 5 vía adquisiciones que hacen para lograr nuevas capacidades o meterse en nuevas regiones o en nuevos verticales. Para poder, porque una vez que tú tienes un expertise en un determinado vertical, ya sea banca, seguros, energía, lo que sea, es más fácil conseguir clientes dentro de ese vertical. Entonces es lo que ha hecho la compañía históricamente. Es un spin-off, que también nos gusta, estas situaciones especiales, menos conocidas por el mercado. De hecho, la empresa que lo sacó a cotizar era Sinex y lo sacó a cotizar porque la propia Sinex veía que esta parte era más valiosa y estaba mal valorada. Y de hecho estaba mal valorada cuando cotizaban las dos empresas de forma conjunta 10 veces beneficios. Pues ahora mismo, de hecho, con las bajadas de los últimos días, ahora está en $120. Cotiza 10 veces beneficios de este año y tiene... Este es un poco el plan estratégico de la compañía. 2025 ellos piensan ganar 19, $20 por acción. Entonces, pues de esa forma calculamos un valor intrínseco superior al actual y pues nos gustaba bastante para invertir en los fondos, ¿de acuerdo? Así que esa es un poco la presentación, ¿de acuerdo? Y no sé si hay alguna
duda pendiente, ¿de acuerdo? Arturo dice que sí, en True Value Small Cap, no, True Value Compounders tenemos Green. Bueno, Green es el ticker, la que se llama Green Landscaping. Sí, esa compañía está desde el inicio del fondo. También nos gusta bastante, se dedica al mantenimiento de jardines y trabaja para instituciones públicas y demás. Entonces, también ha bajado, pues como lo han hecho muchas empresas que tienen perfil de crecimiento, a la vez que sigue creciendo, sigue generando beneficios, y de este año pues estará ya a unas 15 veces beneficios, del año que viene menos incluso, y normalmente para una compañía que va a tener un buen crecimiento orgánico, que puede crecer mucho vía adquisiciones, que está haciendo buenos precios, que es un poco la temática de inversión que nos ha dado bastantes éxitos los últimos años y que nos tratamos de ceñir allá lo más posible, pues nos gusta. Lo que pasa es que no puede superar el 5% por temas de concentración de cartera. Entonces, en True Value Compounders hay muchas compañías que están ya en ese rango de 3-4% de peso, pero que no pueden superarlo. O tendríamos que ver algunas de las otras que hemos visto que eran top holdings si reducimos. Pero esa es un poco la idea. Manu hace una buena pregunta de GDI. ¿Qué opinas de las manifestaciones piquetes de los trabajadores? ¿Les fuerzan a subir salarios? Bueno, ese es un tema que hubo en mayo, junio, con uno de los principales sindicatos, pero bueno, llegaron a un acuerdo de precios y lo que se hace es subirlo al cliente. Además, los contratos de GDI ya reflejan todo esto. Además, la empresa también lo ha explicado. Si nos leemos las conference call y tal, que nosotros nos leemos todo, pero no solo las de GDI, las de empresas similares, ¿vale? Sobre todo en compañías que son top holding, hacemos un seguimiento muy, muy cercano y lo que os decimos, o sea, no tomamos decisiones a la ligera de, bueno, vamos a meter aquí casi 10, 20 millones de euros. No, o sea, vamos y tenemos en cuenta esos factores. Eso no quita que a lo mejor, que no está sucediendo, pero puntualmente puede haber un decalaje entre que subes los salarios a los trabajadores y luego subes las tarifas a los clientes, pero ya sucedieron esas negociaciones y demás. Y el mercado, sobre todo en Estados Unidos, pensamos que son compañías americanas. Nosotros lo vemos desde la perspectiva europea del trabajador y demás. En Estados Unidos, el porcentaje de trabajadores que están en sindicatos, los unions que llaman allí, no recuerdo la cifra exacta, pero es en torno a un 10 o un 20% del mercado. Es muy poquito, ¿vale? Hay un mercado laboral muy libre y muy dinámico. Eso les hace que capeen mejor las crisis, que cuando hay crisis a veces se resiente más rápido, baja más rápido el desempleo, pero luego cuando se recupera más rápido. Y a nivel de competitividad son mucho mejores que en Europa, ¿vale? Entonces, eso también es otro factor interesante, pero es lo que comentábamos. Vale, David comenta respecto a True Value Compounders, hay una gran cantidad de empresas de Europa. ¿Cómo crees que le va a afectar la situación de Europa y lo que viene? ¿Vale? Es un poco lo que os explicábamos antes. Nagarro resulta que cotiza en Alemania, pero no tiene apenas negocio en Alemania, es menos de un 10%. Y la devaluación del euro es que encima le beneficia, porque se puede considerar una empresa exportadora, porque la mayoría de los ingresos que tiene es en monedas diferentes al euro, que el euro es de las que más se ha depreciado, con lo cual en los últimos resultados se ha visto que son muy buenos y además es un factor que ya habíamos hablado de ello, con lo cual su competitividad le mejora. Ahora bien, a nivel de ese componente que hablábamos antes de múltiplo, al estar en el DAX, pues obviamente si todo el DAX baja, sale capital, no hay ninguna empresa inmune y es muy raro, salvo que sean factores que han entrado muchísimo dinero, tipo energía y demás, pues se han visto afectados. Pero es que seguimos muchas compañías de tecnología de ese perfil de crecimiento de Nagarro en el Tech DAX, que son de compañías tecnológicas de Alemania, y muchas de ellas también han bajado un 50, 60%, porque es un poco el sentimiento que hay. Pero eso es bueno porque quiere decir que en el futuro puede cambiar y nos permite en los fondos invertir en compañías con una mejor relación riesgo-recompensa de la que había en el pasado, ¿vale? Tampoco, o sea, puedo estar bastante eufórico con Nagarro y tal, pero tampoco quiero dar muchos más datos de cómo vemos la situación, de lo que podemos llegar a perder, lo que podemos llegar a ganar, pero nos gusta bastante. Hay otras compañías europeas, por ejemplo, en True Value Compounders tenemos Marlowe,
¿vale? Por ejemplo, en Reino Unido. Pues oye, el tipo de servicios que hace son bastante recurrentes. El gobierno te obliga a realizarlos. El tipo de trabajadores que tiene pues no está afectado mucho por la inflación. Tiene una deuda baja o muy baja. Sigue creciendo. Pues también nos parece positivo. Solo que pues, el mercado en el que cotiza le afecta. Tenemos bastante inversión en Volex. Esta compañía del sector de componentes eléctricos que está creciendo mucho con todo el tema de la electrificación de la economía o de la industria. Volex factura en dólares. Cotiza en estado en Reino Unido, pero la mayor facturación es en dólares, ¿de acuerdo? Así que también que el dólar se fortalezca, pues le ayuda de cara cuando transfiere esos beneficios a libras o con la cotización que tiene el valor de la compañía en libras, ¿de acuerdo? Y también, pues, ha ido creciendo este año y de momento no vemos ninguna ralentización. Data Group, lo mismo. Data Group, por ejemplo, es una compañía tecnológica de servicios IT que esta sí que tiene la mayoría de los clientes en Alemania y que el último trimestre que publicó era un poquito flojo. Había crecido, pero más bien por las adquisiciones. El crecimiento orgánico había sido bajo. Entonces, puede que haya algunos clientes que sí que hayan recortado los presupuestos, pero claro, estará cotizando a 10 veces beneficios y no siempre va a ser así la situación. Nosotros hemos vivido estas situaciones ya de compañías de servicios IT locales en Francia, por ejemplo, en 2018, donde estuvo un poco más débil la economía, los clientes recortaron presupuestos, pero al final son inversiones que tienden a hacer, primero porque las tienen que hacer para no quedarse por detrás de los competidores y segundo porque lo que hacen estas compañías de servicios IT se vende muy fácil, se vende porque ahorras costes. Tú me vas a pagar a mí 100 y vas a ahorrar 30 al año, con lo cual en 3 años o en 2 o en 1 o en 5 lo has amortizado. Pues es una TIR muy buena. Solo que cuando hay un poquito más de miedo, pues se resiente un poquito más el sector. No sé, Newlat, ¿vale? Pues productos de alimentación. La inflación hasta que transfiera, la subida de costes a los clientes, perfecto, les puede afectar, pero que la gente tiene que seguir consumiendo productos lácteos, pasta y otros productos que fabrica la compañía. Pero claro, el mercado a los precios actuales, no sé, son 7 veces free cash flow de la previsión que hay de beneficios. No sabemos si la mejorarán o empeorarán y 4 veces EV/EBITDA. Pues hombre, si comparamos Newlat con Ebro Foods, aquí, que es más o menos un perfil de empresa similar en España, está a 13, 14, 15 veces beneficios. Eso con la bajada y 8 veces EBITDA, que es el doble de valoración. Entonces, tratamos de invertir en compañías que sean muy poco sensibles al ciclo y que estén baratas. Y que ahora, como ha bajado la bolsa, pues están todavía más baratas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco entre las compañías europeas que hay en cartera, cómo está la situación. Jesús dice si podría comentar cómo afecta a los fondos cuando vuelva el euro a 1,20 dentro de unos años. Si os planteáis cubrir divisa con las posiciones en cartera de cotizadas en dólares. True Value ya sabéis que normalmente sí que aplicamos coberturas, no en el total de la cartera, dependiendo también de las compañías del perfil que tengan, de ingresos, porque hay algunas que tienen cobertura natural. Entonces, en True Value es bajo. True Capital sí que le podría afectar más porque la mayoría de las compañías son denominadas en dólar canadiense, bueno, y muchas de ellas en dólar americano. Entonces, ahora ha beneficiado, pero cuando empezamos el fondo estaba en 1,10, 1,15 más o menos, luego empeoró a 1,20 y ahora pues ha beneficiado, obviamente. Pero podemos pensar, dependiendo de cómo veamos la situación. Hemos operado alguna vez en divisa, sobre todo en Trubal y demás, y algo de rentabilidad se puede arañar en ese punto, pero tampoco somos tan expertos y no queremos que se convierta en un fondo de macro y demás. Entonces, a lo mejor una parte, dependiendo de los que no tengan cobertura natural, pues se puede considerar. True Value Compounders, no hay tanta exposición a dólar realmente, y en True Value Small Caps, pues tampoco es tan grande la exposición, ¿vale? Luego, a nivel de compañía, pues hay algunas que les beneficia, otras que les perjudica, entonces tampoco es tan relevante. Valor de invertir, comenta. Gracias por la presentación. Me alegra que os guste. Simplemente tratamos de hacer un buen trabajo y que
os ayuda a comprender mejor la inversión y, bueno, si invertís en True Value, incluso para a lo mejor otras inversiones también os puede ser de utilidad. El rate nórdico SBB se podría ver afectado por la revaloración de múltiplos. Esto ya lo comentamos, a lo mejor os perdisteis la anterior presentación de los fondos. SBB invertimos a final del 2021, ¿de acuerdo? A más o menos a 50 y a mitad de este año vendimos las acciones, la mayoría 45, 48 y algunas a 40. O sea, perdimos pero muy poquito. ¿Por qué? Porque primero, había muchas acciones que habían bajado muchísimo y nos hacía falta liquidez para comprar más Nagarro, GoEasy y demás. Y segundo, porque publicaron un informe bajista. Entonces, nosotros ya sabéis que en True Value normalmente, no voy a dar reglas 100%, pero cuando se publica un informe bajista preferimos vender y esperar a ver cómo evoluciona, porque desde luego que no es positivo y la acción tiende a quedarse igual o bajar. Lo que nos resultó curioso en SBB es que cuando publicaron un informe bajista, no sé si porque los bajistas estaban previamente operando con opciones, alguien cubrió posiciones y se les empezó a mover al alza y les perjudicó, total que vimos que habían publicado un informe bajista y la acción había subido un 10%, ¿vale? De un 10 a un 15. Y dijimos, pues esta es la nuestra. O sea, te publican un informe bajista y sube, pues vendimos gran parte y luego los siguientes días el resto, ¿vale? Entonces la pérdida es muy pequeña. Tengamos en cuenta que ahora ha bajado hasta 15, ha bajado un 70%, ¿vale? Y bajó bastante rápido. Eso es lo que decimos también de por qué no es bueno ir a los informes de los fondos, copiar ideas, o porque ya hemos hablado positivamente de una compañía y que hay inversores particulares que estén replicando eso. Porque el fondo puede vender sin previo aviso y puede que, si tenemos un buen conocimiento y demás, pues sea una venta acertada como fue aquí para salvar ese capital. El informe bajista tiene algunos puntos interesantes, otros pues ya eran conocidos. Entonces, creo que también ha tenido bastante peso sobre la cotización el hecho de las subidas de tipos de interés que, entre que era una empresa de perfil más de crecimiento nórdica y sensible a los tipos de interés, pues también tuvo parte en la bajada posterior, ¿vale? Pero es algo que hemos hecho pues muchas veces y que al final es el modus operandi que tenemos si alguna vez nos publican un short report. No es habitual, a lo mejor sucede una vez cada año o cada 2 años, porque entre tantas compañías que hay en los fondos, pues puede darse el caso, ¿de acuerdo? Entonces, si sucede esto, pues es un poco la forma que tenemos de operar y a lo largo de los años o históricamente nos ha dado buen resultado. Victoria PLC, por ejemplo, también sucedió esto. Era una posición pequeña de True Value con Pandas. Entonces hubo un short attack. Entonces el modus operandi fue un poco similar, ¿vale? Reducir un poco la posición y esperar a analizarlo con tiempo y ver qué hacemos. Pero bueno, es una posición pequeña. Manu dice si en un fondo pequeño como True Value Compounders habría más rotación para aprovechar bajadas o en acciones más ilíquidas. Puede darse el caso de que así sea. De hecho, lo hemos explicado alguna vez. En True Value, los primeros años había una rotación mayor por ese menor tamaño. Y eso ayuda a la rentabilidad. Incluso para los seguidores de Peter Lynch, porque esto de la rotación se ve como algo negativo y demás, porque históricamente ha habido muchos abusos a los partícipes en base a cobrar comisiones, cargar, sobre todo cuando no hay en fondos que tienen el broker, perdón, en entidades que tienen el broker y el fondo, ¿vale? Entonces ha habido ahí históricamente situaciones complicadas, ¿de acuerdo? Y inversores como Peter Lynch, por ejemplo, en los primeros años tenía rotaciones del 300 o el 400%. ¿Vale? Para los fans de Peter Lynch y todo esto, lo cual equivale a tener de media una acción en cartera 3 meses. Y aún así fue en los años que mejor rendimiento hizo. Entonces, en True Value no hay que confundir rotación a nivel de nombres en cartera con pesos en cartera, ¿vale? Lo hemos explicado varias veces, con lo cual sí que variamos los pesos, pero a nivel de nombres no tanto, ¿vale? Vale, vamos a tomar algunas de las últimas preguntas para que no quede más largo de 1 hora y media o así. Daniel dice acerca de Storskogen. Parece que no tiene fondo la compañía. Sí, publicó unos resultados que eran deficientes, ¿vale? A nivel de
crecimiento orgánico y demás. Y curiosamente el mercado también es otra de esas acciones que respondió subiendo a 16, 17 coronas y ahí aprovechamos para reducir bastante peso hasta ver cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Entonces es otro parte de esa gestión activa o monitorización, ¿vale? Y bueno, creo que no hay más preguntas, ¿vale? Antes de acabar el directo o el webinar, simplemente, pues eso, recapitular un poco. Al final, quiero que nos quedemos un poco con la visión de lo que tenemos en las carteras. Bueno, hemos estado explicando también True Value Compounders, porque a veces también nos preguntabais bastante acerca de las posiciones y demás. Y un poco True Value es el book insignia y comparte algunas posiciones también con True Value Small Caps dentro de las principales. Y al final, si vemos esta columna de valoraciones y la de crecimientos y tipos de negocio, la mayoría son negocios estables, si veis las tres tablas, y en las tres estamos en niveles verdes, ¿vale? Cuando consideramos valoraciones un poco más exigentes es color naranja y rojo, pues son métricas desfavorables, ¿vale? Entonces, en general, estamos bastante verdes en todas las, o positivos en todas las métricas. Y que al final estos periodos en los mercados van a suceder. A lo mejor muchos inversores pues recordarán 2018, pues era un entorno pues parecido en cierta medida a estos. Y luego por los siguientes años que hubieron fueron bastante positivos. Y eso que tuvimos el COVID entre medias y demás, pero al final hay que estar invertido siempre. Hay que tener esa visión a largo plazo. Ya sabéis que en bolsa es lo que suele decir la regla de Pareto. El 80% del beneficio se hace normalmente en el 20% del tiempo. Y no sabemos cuándo va a ser ese momento, puede ser los 3 próximos meses o los 3 próximos años, pero lo importante es sentirse dueño de negocios que son buenos y van generando valor y antes o después, sobre todo si tenemos ese plazo a 5 años que hablábamos antes, pues el fondo acaba reconociendo el valor de estas inversiones, ¿vale? El mercado, perdón, acaba reconociendo el valor. Y nada más, muchas gracias también pues, a la gente por la confianza en True Value. Es remarcable que en estos meses tan complicados siga habiendo entradas netas de capital, lo cual nos está ayudando bastante a tomar ventaja, a diferencia de otras caídas de mercado. Y a lo mejor pues toda esta transparencia, esta comunicación que hacemos o que llevamos cultivando los últimos 2 años, 3 años, pues pensamos que está calando en el partícipe y que está teniendo una mejor enfoque y seguramente se traduzca en mejores rendimientos para el partícipe. Así que, pues, agradecemos también la confianza y las decisiones que están tomando los inversores acerca de cómo invertir en el fondo, ¿de acuerdo? Así que, sin más, nos vemos en el próximo trimestre. Y nada, espero que tengáis, o si estáis todavía de vacaciones, que seguís disfrutando y nos vemos el próximo día. Un saludo y hasta la próxima.